tal si hablamos de plantas afrodisíacas? ¿Será como dicen que esto es puro cuento? Bueno, dicen que no, dicen que esto puede actuar sobre nuestras hormonas, también en el metabolismo y en nuestra energía. Pero dejemos a la experta porque hoy está con nosotros, óiganlo bien, una especialista en medicina biológica naturista y homeópata. Cristina Venegas, doctora, un placer tenerla en nuestra casa, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Cristina, cuéntenos, sí, de verdad, porque eso es lo que está esperando a la gente. Hay plantas afrodisíacas, ¿es cierto? Bueno, vamos a empezar hablando del concepto de la libido. La libido es la capacidad de sentir placer o de sentir deseo sexual, ¿verdad? La libido, las plantas afrodisíacas lo que hacen es que estimulan la libido. Pero existen distintos factores por los que la libido se ve afectada. Entonces sí hay plantas que tienen el efecto de estimular la libido o de reactivarla cuando de alguna forma está dormida, pero depende de si la función que tiene es hormonal, de si la función que tiene es energizante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la libido se puede ver afectada desde factores de estrés hasta factores de enfermedad física, por ejemplo. Entonces, pues depende un poco de la acción que la planta tiene. Pero entonces se puede. Pero se puede lograr y vamos a ir desmenuzando planta por planta. Y antes de pasar a eso, quizá también, porque donde mencioné metabolismo, mucha gente dice, bueno, también la naturaleza puede ayudarnos con nuestro metabolismo, sobre todo cuando van pasando los años y se va alterando, ¿verdad? Totalmente, claro. Y digamos, el metabolismo hormonal, que es el que tiene que ver directamente con la función sexual y reproductiva, existen muchísimas plantas en la naturaleza que nos ayudan a regular, ¿verdad? Y que en las distintas etapas de la vida se pueden ir introduciendo, porque muchas veces se habla como de la forma correctiva, ¿verdad? Cuando ya tenemos un metabolismo alterado, ¿qué hacemos? Que sí existen plantas que nos pueden ayudar en ese sentido. Pero también si empezamos a introducir ciertas plantas en nuestra vida conforme los procesos de cambio hormonal se van dando, vamos transitando esos procesos, por decirlo así, de una forma más regulada. Vamos a ir revisando y antes, bueno, y ahí nos va a ir contando si efectivamente ojalá en planta o ojalá en polvo o si es igual de efectivo, ¿verdad? Claro. Empecemos por la salvia. Bueno, la salvia, en este caso tenemos varias especies de salvia, ¿verdad? Está la silvestre, está la salvia micrófila y está la salvia blanca, que esta es un poquito... Esa es como la que más conocemos. Esta es un poquito más conocida porque se usa en cocina mucho también, por ejemplo. Ellas tienen una característica y ellas son beneficiosas fundamentalmente para el metabolismo hormonal en las mujeres, porque ellas tienen sustancias que son precursoras, por decirlo así, que dinamizan la producción de estrógenos y el balance entre los estrógenos y la progesterona. Entonces, cuando existen cambios hormonales muy marcados en un organismo de una mujer, por ejemplo, cuando se llega a la etapa de la menopausia, la perimenopausia, cuando existen trastornos hormonales como por ejemplo ovarios poliquísticos, endometriosis, muchas veces la libido se ve afectada por ese tema del gradiente hormonal que se ve afectado. Entonces, la salvia es una de las que se puede consumir y se puede utilizar para el balance de ese gradiente hormonal. La salvia micrófila, que es una de las que quería hablar porque esta planta es menos conocida, pero realmente es de las más efectivas en este sentido. Es muchísimo más efectiva que la salvia blanca. ¿Y la encontramos en todo lado, doctora? La salvia, ella aquí en Costa Rica no se produce tanto porque se fue quitando porque no existía la costumbre de utilizarla, pero es una planta que pega súper bien en casi todas las zonas climáticas. Es un arbusto pequeñito y la verdad tiene una capacidad también de adaptarse a los distintos climas bastante buena. O sea que esta sería la más poderosa para subir esa libido que la tenemos. En el caso de nosotras, sí, las Ahora, mujeres. ¿cómo me la tomo? ¿Cómo la consumo? Bueno, uno de los beneficios que tiene es que en té es suficientemente efectiva, se puede consumir en té. Algo importante sobre todas las plantas que vamos a hablar, excepto un par ahí que sí tienen un efecto más inmediato, es que para efectos de ayudarnos con la libido, de subir la libido, de erotizarnos o de ayudarnos con temas de placer sexual, las que son en té son plantas que hay que tomar con cierta constancia para empezar a sentir que tienen ese efecto. Porque como trabajan con regulación hormonal, tiene que haber un proceso de que ese ciclo hormonal se regule, ¿Cómo cuánto tiempo? Como para las que estén ahí anotando de que van a empezar a tomársela, ¿verdad? Porque me parece una recomendación buenísima. ¿En cuánto tiempo pueden estar viendo ese cambio en su líbido, en sus hormonas? Digan, por ejemplo, cuando hay un trastorno persistente, por ejemplo, que acabamos de pasar por una etapa de cambio hormonal bastante marcado, ¿verdad? Como por ejemplo un cambio de ciclo reproductivo.
En este caso se podría esperar hasta 3 meses de consumo. En un mes ya se podrían empezar a sentir el efecto de que la libido por ahí se empieza otra vez a activar, de que por ahí sentimos ¿Un té al día? Un té al día, sí. Ok, excelente, sí, excelente. Ok, vámonos con el geranio. Ajá. ¿Qué pasa con el geranio? El geranio es una de las maravillas porque ella es de las que tienen una activación más inmediata. Y el geranio se recomienda usarla principalmente en aceite esencial porque los compuestos que tienen el efecto son terpenos, es decir, son compuestos que están en los aceites esenciales. Entonces, existen disponibles mucho en el país flores de geranio, hojas de geranio, pero el aceite esencial es el que realmente tiene un efecto más directo. ¿Y qué hago? ¿Me pongo las gotitas? Entonces, el geranio se puede utilizar, ya sea si encontramos uno de grado de consumo oral, ¿verdad? De grado terapéutico, se puede consumir. Se pueden consumir hasta 2 gotas diarias porque son muy potentes los aceites. ¿Sublingual realmente. o encima? Puede ser sublingual, igual se puede utilizar en bebidas si fuese el caso, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a dar una receta maravillosa. Ok, y 2 gotitas al día. Ajá, sí se usa, sí, pero digamos, si lo que se quiere es de alguna forma despertar la libido, estimular el erotismo, se puede utilizar, por ejemplo, en la tina, en una ducha, se puede poner como perfume. Y en los vaporizadores, ¿no? En los vaporizadores ni qué decir, totalmente para ambientar. Y ella tiene un efecto activador tanto para hombres como para mujeres. Entonces, por lo general, por ser un perfume dulce, floral, es muy difícil que un hombre se lo vaya a aplicar a sí mismo. Claro. Pero bueno, le puede estimular. Pero podemos nosotras trabajar en eso para ellos. Ahora, la milenrama también, que esta no la conozco. La milenrama la tenemos en cápsulas porque aquí en el país esta sí es un poquito más difícil conseguir la planta. Sin embargo, yo quise hablar de ella porque en macrobióticas está muy disponible. Porque es una planta que se trae mucho en preparados herbales y la milenrama tiene un efecto como la salvia, regulador hormonal. Entonces, cuando ella es particularmente buena para regular problemas de libido en mujeres que tienen alguna afectación ginecológica, como por ejemplo en la endometriosis, en los ovarios poliquísticos, cuando mujeres que tienen como los ciclos menstruales de alguna forma afectados también, y que eso de una u otra forma el desbalance hormonal lleva a que la libido se vea afectada. ¿Cuántas me tomo, doctora? En este caso, bueno, yo recomiendo ver las indicaciones del fabricante de las cápsulas que compren porque ellos dosifican diferente, ¿verdad? Entonces pues sí recomiendo eso, pero bueno, contarles que la milenrama está muy disponible y que igual es un tratamiento que se empieza a tomar y que conforme el proceso de regulación hormonal se vaya dando, pues la libido se va a ir. Denle chance, no se desanimen que no es de un día para otro, mínimo un mes. Exacto. Vámonos con el jazmín ahora. Bueno, el jazmín es de las más maravillosas, esta es de las plantas que se utilizan en Oriente, ¿verdad? Que se conoce mucho como té, se consume mucho como té, pero se tiene muy poco conocimiento del efecto potenciador de la libido que tiene. El jazmín, en el caso de las mujeres, sí es una planta que tiene un efecto casi inmediato con solo el aroma, ¿verdad? A menos que ya haya un trastorno hormonal muy, muy severo, ¿verdad? Que sí requiera como una regulación paulatina. Pero el jazmín se puede utilizar tanto el té, que aquí, bueno, aquí trajimos una muestra de la florcita tal y como se consigue para té. Entonces igual se pueden tomar 1 o 2 tés diarios, ¿verdad? Los 2 tés diarios yo los recomiendo igual en el caso de que haya una afectación hormonal severa. Entonces, ¿alguna hora específica, doctor? El té, por ejemplo. Se puede tomar, por ejemplo, es un té digestivo muy bueno. Entonces se podría tomar en las mañanas y en las noches, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese caso, ¿pudiéramos recomendárselo hombres y mujeres o solo chicas? Se puede hombres y mujeres. A nivel aromaterápico, para las mujeres se ha visto que es mucho más efectivo en la activación de la libido, por ejemplo. ¿Y en las gotas entonces, hay una hora específica o no? Las gotas, digamos, el jazmín no es tanto como consumo, igual si se... Sino en el ambiente. Sino en el ambiente, ponérselo como perfume, para masajes. ¿En la almohada? En la almohada, pues eso sería una buena técnica. Utilizarlo, por ejemplo, igual en la ducha, ¿verdad? En una tina. Está muy rico. Y el jazmín tiene este efecto de que va haciendo como una activación gradual
hasta que llega el punto y una lo va a sentir, digamos, la mujer lo va a sentir, va a llegar el punto en el que unas gotitas ya son capaces de estimular la libido. Wow, qué entonces el jazmín sí es una planta que se considera un afrodisíaco más inmediato. Poderoso. Sí. Anotar jazmín. Ahora vámonos con la raíz de damiana. Ajá, bueno, la damiana la tenemos acá, traje en presentación de raíz y en hojita. Ok. La hojita también es efectiva, sin embargo la raíz tiene un efecto con una potencia mayor. Ajá, vamos a correrla ahí. Ahí estamos. Sí, la damiana es una muy efectiva que es por consumo, ella se tiene que tomar. Esta también se puede encontrar en cápsulas, no es una planta que crezca en el país, digo, se puede producir, a veces se ve ornamental, pero no necesariamente desarrolla los compuestos porque ella no ha tenido una adaptación, por decirlo así, del quimiotipo en esta zona. Pero se puede encontrar igualmente en preparados. O sea, mejor en cápsulas, no en tés. En té se puede si se consigue una buena planta, ¿verdad? Que tenga un buen origen y que sí, porque digamos, incluso se puede utilizar en una de las mezclas que les voy a contar ahorita, se podría utilizar incluso vas a potenciar ahora ya te estoy viendo que estás preparándote para una buena pócima. Vamos al cardamomo, una que sí la conocemos mucho más, ¿nos funciona en esta materia? Sí, el cardamomo es una especia que es una de las especias que estimulan a nivel neurológico los canales que tienen que ver con el placer. Entonces, ella no necesariamente activa la libido en sí, pero ahí están señalando la canela. Sí, exacto, eso veía yo, que están con los clavos. Ajá, no, aquí está. La corremos. No, está aquí atrás, venga, vamos a ponerla aquí adelante, tranqui. Exacto. Ahí está, exacto. Yo decía, ¿por qué esa? Sí. Está emocionado. Ahora le ponemos canela al cafecito para que también. No se me confundan. Exacto. Como les decía, la libido se ve afectada por muchos factores. Ajá. Muchas veces tiene que ver con el estrés, ¿verdad? Una persona que está estresada, que está en un estado de angustia constante, que está en un estado de enojo, que tal vez tiene conflictos, qué sé yo, laborales, familiares o de otro tipo, es muy difícil que su libido sea fácilmente estimulable. Claro. O sea, realmente en ese momento el organismo no está pensando en eso, ¿verdad? Igual cuando hay algún proceso de enfermedad, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se tiene una enfermedad renal, una enfermedad hepática, hay un mecanismo en el organismo que cuando un órgano vital está afectado, de una vez dice, la reproducción no es factible. Cancelado. Y cancela la libido, ¿verdad? Claro. Aunque los seres humanos disfrutamos la libido más allá de la reproducción, exacto, pues biológicamente ese es su fin básico. Y en ese ¿verdad? Sentido, entonces el cardamomo es de las plantas que activan los mecanismos de placer, de gozo, de disfrute, esta sensación de sentir como estimulación con la vida, con la naturaleza, con la caricia, con el roce, con el beso, ¿verdad? Entonces el cardamomo ayuda a activar los canales neurológicos que tienen que ver con el placer. Entonces es una de las plantas que si se empieza a tomar, igual que otras que vamos a hablar ahorita, tienen ese efecto. Excelente. De permitirnos disfrutar más. Ahora sí, vamos a darle gusto al camarógrafo. Miguel, la canela. ¿Qué pasa con la canela que también la tenemos a la mano? Bueno, en el caso de la canela, ella tiene un efecto similar al cardamomo en el sentido de que activa los canales de gozo, de placer, de disfrute, pero la canela sí tiene un efecto afrodisíaco, es un poco más leve, entonces ella se puede consumir paulatinamente, ¿verdad? Y poco a poco ella va encendiendo la libido. Pero esa es la duda, ¿verdad? Cuando decimos, porque cuando uno dice canela, a ver, uno le echa a la canela poquito, exacto, cualquier cosa, es decir, no niveles grandes de canela, entonces uno dice, verdaderamente me hará efecto, es decir, ¿cuánto necesito de canela para que mi libido se dispare? Excelente pregunta. Bueno, en este caso lo que se recomienda, la astilla, yo recomiendo la astilla porque estamos seguros de que estamos consumiendo la canela bien concentrada, ¿verdad? Y en el caso de la astilla, por dar una medida, digamos que en una taza de agua se pueden colocar 2.5 gramos, es concentradito, 2.5 gramos de astilla, dejan un té bastante concentrado y eso se puede tomar 2 veces al día. Okay. Se recomienda, si se toma para estimulación de la libido, que se tome constantemente. Igual, se espera que ya en un mes empiece a sentir un efecto, ¿verdad? En el caso igual de mujeres bueno, sí, ella funciona también con el ciclo hormonal fundamentalmente en mujeres, en hombres también es estimulante,
pero sí se espera un efecto de 3 meses por lo para menos los chicos. Para empezar a sentir un poco más que hay esta estimulación. Ahora, la pregunta de muchos televidentes, ¿verdad? Porque cuando hablamos sobre todo de especias que utilizamos para la cocina, uno dice, bueno, voy a empezar a cocinar más con canela o con cardamomo, o le voy a poner, qué sé yo, más salvia a ciertas comidas. ¿Es efectivo o mucho más efectivo agarrar la capsulita o agarrar la astilla o agarrar la matita, ¿verdad? En un té o en una infusión. Es mucho más efectivo la planta directamente, ¿verdad? Por la dosis que estamos consumiendo. Sin embargo, hay un tipo de terapia que es terapia de estimulación sensorial, que es cuando una persona por alguna razón pierde la capacidad de sentir placer o de conectar con el placer, se utiliza el estímulo de las especies para poco a poco ir despertando esos canales neuronales de conectar nuevamente con el disfrute. Exacto. Entonces, ponerlo por ejemplo, de las bebidas que se pueden preparar a un café, ponerle cardamomo. En Oriente eso es súper común, que el café tenga cardamomo, que tenga canela, y ahí no solamente es por darle sabor, ahí es como poco a poco ir manejando esa estimulación en la vida, ¿verdad? Y digamos que esa estimulación, ese placer, ese alivio arriba también va a bajar nuestros niveles de estrés, ¿verdad? Y nos va a hacer sentir mucho mejor. Totalmente. Ahora vamos con otra que también es muy consumida y muy recomendada para otras materias como el cacao. Exacto. ¿Qué pasa en esta materia del alivio? El cacao es una de las pocas plantas que se conocen en este sentido, y el cacao, además de estimular los canales que nos producen placer y disfrute y gozo, también nos ayuda a conectar con la parte sensorial del placer, ¿verdad? Con la parte como un poco más activar esa sensibilidad a nivel celular, a nivel de la piel, a nivel hormonal, a nivel de las mucosas, ¿verdad? Por eso es que se nos antoja comer un chocolate para sentirnos mejor, y por ¿verdad? eso es que el chocolate es como el regalo clásico de los enamorados, porque estimulan las endorfinas y las serotoninas, que son las que nos dan esa sensación de enamoramiento con la vida, ¿verdad? Igual, para erotizarnos necesitamos sentir enamoramiento. ¿Cómo no? Así que cacao. Entonces el cacao es maravilloso en ese sentido. Además nos ayuda a bajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y nos dispara las hormonas que nos generan bienestar y placer. Entonces el cacao es de las principales para esto. Incluso los pueblos originarios hablan del que el cacao es la planta que abre el corazón. Por eso, porque permite sentir esa conexión nuevamente, ¿verdad? Entonces, qué bárbara. El cacao es una maravilla. Doctora, tenemos demasiadas alternativas hoy para que ustedes hayan tomado nota. Escojan la mejor y nos cuenten en un mes cómo les va. Doctora, muchísimas gracias. Gusto, un placer haberla tenido en casa, y seguimos hablando de este tema porque está lindísimo. Totalmente. Atrévanse a mezclarlas. Y atrévanse, ¿verdad?, a tener aliados naturales.